Hermanos, mantengan la Biblia abierta en Mateo 27, 11 al 25. Estaremos meditando sobre esta porción. ¿Qué cosas encontramos aquí, hermanos, tan espeluznantes, tan importantes, que a veces uno no piensa en ellas? Por ejemplo, el Señor Jesucristo estaba ante el juez terrenal, pero Pilato estaba ante el juez de toda la tierra. Qué contraste, ¿verdad? En este caso, Cristo frente de Pilato como juez terrenal, y Pilato frente a Cristo, que es el juez de toda la tierra. Pilato debería tomar una decisión con relación a Jesús. Quizá pudo haber sido en este momento la decisión más importante de su vida. No solo por soltar a Jesús como inocente, porque sabemos nosotros que si suelta a Jesús como inocente, de alguna otra forma él hubiera cumplido la misión que venía a cumplir aquí, pagar el precio por nuestros pecados y morir por el hombre derramando su preciosa sangre, como estaba profetizado. Pero yo siempre he dicho, las profecías bíblicas siempre deben cumplirse y siempre se cumplen. Aquí el problema es que no se cumplan en mí si son profecías negativas. Por ejemplo, estaba profetizado que alguien iba a entregar al Señor Jesucristo. Alguien lo iba a traicionar, de los más cercanos a él. Y esto se cumplió en Judas. No podemos nosotros decir que Dios estaba diciendo las cosas acá, que se iban a cumplir acá, y que adrede escogió a Judas no solo para que se condenara, sino para que traicionara a Cristo. Son decisiones personales que la gente toma. Judas ni por aquí le pasaba que él iba a ser el traidor. Todo se empezó a gestar ya en los últimos tiempos, en los últimos días, podemos decir, del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pilato tenía la oportunidad, aunque la profecía se cumpliera de otra forma, la muerte de Jesús, que no se cumpliera en él se lava las manos y mejor toma la decisión de entregar a Jesús al pueblo. Nosotros, hermanos, debemos tomar decisiones al respecto de muchas cosas día a día. El problema no es que tomemos decisiones, sino es que qué clase de decisiones tomamos. Aquí, en el caso de Pilato, vemos que tenía muchas presiones de diferente forma. Lo estaban presionando por donde quiera. Por eso el tema se titula La decisión de Pilato a favor o en contra de Cristo. Y vemos, hermanos, aquí 3 escenarios que tenía Pilato para poder decidir, para poder tomar una decisión. 3 escenarios claros, lo vemos aquí en el pasaje de Mateo 27, 11 al 25. Y vamos a ver estos 3 escenarios que tenía Pilato para poder decidir. Acuérdense del tema, la decisión de Pilato a favor o en contra de Cristo. El primer escenario, la actitud de su prisionero. La actitud de su prisionero, versos 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El primer escenario era la actitud del prisionero, es decir, la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a Pilato.
El gobernador dice aquí el pasaje que se maravillaba mucho de ver a este hombre y de poder estar. ¿Cuántos casos quizá no pudo haber juzgado Pilato en su gobierno? Pilato nunca había visto a un hombre semejante. Había visto fanáticos listos para morir quizá. Había visto prisioneros desesperados listos para mentir. Aquí tenía frente a sí un hombre inocente que se negaba a responder las acusaciones. La oveja silenciosa de Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él mudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. De ya 750 años había profetizado Isaías esta escena. El Cordero de Dios, según Juan el Bautista, cuando vio venir al Señor Jesucristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las presiones de Pilato las vemos también allí. No nada más el prisionero estaba enfrente de él, sino que él mismo dijo: ningún delito hallo en él. Esto lo encontramos en el mismo evento en Juan 19:4. ¿Sí? Y en Mateo 27:24, Pilato testifica. Mateo 27:24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allí vosotros. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Se les dejo la responsabilidad a ustedes. Sabemos nosotros que lavarse las manos y quedarse en forma neutral cuando él era la autoridad, desde luego que aquí pues estaba tomando una decisión, pero la decisión no era a favor de Cristo, sino era en contra de él. Y no podía zafarse porque él tenía la autoridad. Es más, debería él dar el veredicto para que pudieran los judíos, en este caso, matarlo, porque ellos no tenían un gobierno propio. Los judíos eran tributarios del gobierno romano, y para un caso de esta naturaleza tenían que recibir una orden, aun cuando ellos lo ejecutaran, pero tendría que venir la orden del gobierno civil, podemos decirlo, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí tenemos el primer escenario, la actitud de su prisionero. Luego tenemos un segundo escenario, el consejo de su esposa, verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Segundo escenario, el consejo de su esposa. El sueño de la esposa de Pilato lo vemos. Ella supo mediante un sueño que Jesús era justo, que sí lo estaban condenando, sí estaba enfrente, pero él no había hecho absolutamente nada, ni que mereciera cárcel, ni que mereciera algún juicio. Él era completamente justo. Temía que su esposo juzgara a Jesús equivocadamente. No tengas nada que ver con ese hombre. Ojalá, hermanos, hubiera esposas tan sabias como esa, porque la verdad era una esposa sabia, ¿sí? Porque ella pudo haber soñado, pudo haber eso, pero no presionar a su esposo, no decirle a su esposo. Ella quedarse callada y estar a favor de la decisión que tomara su esposo en este caso. Pero ella empezó a presionarlo: no tengas nada que ver tú con ese hombre. Su sueño le había producido gran sufrimiento. Podemos preguntarnos como una especulación: ¿vio esta mujer a Pilato ante Cristo en el juicio final en su sueño? ¿Oyó ella un clamor de Pilato desde el infierno en su sueño?
No lo sabemos. Pero ella estaba siendo atormentada y diciéndole, no tengas nada que ver con ese hombre. Muchas esposas han influenciado sobre sus esposos en la decisión a favor de Cristo. Muchas esposas. Tristemente otras han influenciado hacia sus esposos en contra del Señor. Pero bueno, el caso que estamos viendo es un caso positivo. Esposos que tienen esposos como estas son súper afortunados. Debieran darle gracias a Dios en cualquier, no estoy hablando de un consejo si seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo, sino consejos entre el bien y el mal. Que la esposa se ponga a favor del bien y procure que su esposo haga el bien. No le aconseje hacer cosas incorrectas que no están ni a favor de Dios ni a favor de su hermosa y santa palabra. Tenemos una tercer escenario aquí. Es la ira de la multitud. El tercer escenario. Primero, el escenario de nuestro Señor Jesucristo como prisionero frente a Pilato. Segundo, el escenario de la esposa aconsejando a su esposo. Y tercero, la ira de la multitud, versos 22, 23 y 25. Verso 22. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. El verso 25, y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, hermanos, ¿cómo es el pecado y cómo es la maldad? Tremendo. Ni siquiera esta gente sabía lo que estaba diciendo. Con tal de que crucificaran al Señor Jesucristo, mencionaron esto. Primero dijeron, sea crucificado, con ira, con enojo, con indignación, con gritos que retumbaban. La multitud a menudo trata de desanimar a quienes quieren seguir a Cristo en todos los tiempos. ¿Cómo es posible que quieras tú esclavizarte así? Ya no tendrás gozo y alegría, porque el gozo y la alegría viene a través de la borrachera, a través de los bailes, a través de una vida licenciosa en todo sentido. A través de todo esto viene la felicidad, el gozo. No seas tonto. ¿Cómo es posible que te vayas a querer esclavizar allí, siguiendo a Cristo, en donde te van a quitar todos estos gozos y todas estas alegrías? Cuando nosotros sabemos que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El verdadero gozo y la verdadera paz están en Cristo. Solo en Él se encuentran. Nadie más puede dar estos beneficios. Los gozos y las paces que encuentra una persona que no sigue a Cristo en deleites y pecados son pasajeros y terminan siendo los peores sufrimientos en la vida de las personas. Usted y yo nos damos cuenta de esto. Hemos vivido quizá o tenido relación casi por toda nuestra vida con gente así, que jamás pueden ser felices. El dinero, la fama, los estudios, las riquezas terrenas, los amigos no cristianos, las fiestas, las borracheras, nada puede darnos la felicidad que solo Cristo da. La verdadera felicidad y la verdadera paz está en Cristo. Pero las multitudes a menudo quieren desanimar a la gente que siga a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La multitud temeraria dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
¿Y saben qué? Esto así fue. En el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, cuando invadieron a Jerusalén las tropas enemigas, cometieron una de las matanzas más tremendas en contra de esta gente que gritaba: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A las mujeres en cinta les abrían el vientre, morían desangradas. A los niños pequeños los agarraban y los tiraban al piso hasta que los mataban. Bueno, el mundo vio una matanza tan tremenda, y muchos historiadores dicen y están de acuerdo que era cumplimiento de esto que ellos habían pedido: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sí? Ni siquiera sabía esta gente lo que estaba diciendo, pero así es el pecado y la maldad. La gente ni siquiera sabe las consecuencias mismas de los pecados y la maldad, porque si tuviera las consecuencias verdaderas y las tuviera conciencia de ellas, de lo que causa el pecado, pensaría 2 veces antes de cometer el pecado. No tienen en lo más mínimo conciencia de las consecuencias de lo que causa el pecado. Por eso, mis amados, ningún pecado nosotros seamos condescendientes, ni nos convertamos en cómplices de ningún pecado, porque las mismas consecuencias que le vengan a aquel por su pecado pueden venirnos a nosotros también, porque nos estamos haciendo cómplices de los pecados de la gente. La multitud puede influenciar en usted para llevarlo al infierno, pero jamás para sacarlo del infierno. Pueden influenciar en la gente para mandarnos al mismo infierno, dándonos malos consejos, impidiéndonos que nos entreguemos a Cristo, ayudándonos para que no andemos en los caminos del Señor. Pero cuando la persona esté en el infierno, jamás la multitud podrá sacarlo de allí. ¿Qué escenario tenemos aquí? El escenario de la multitud. Debemos decidir siempre nosotros por nuestro Señor Jesucristo, a pesar de los consejos y de los gritos y de las peticiones que haga la multitud o que hagan otras personas para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que decidir por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pilato tenía que tomar esa decisión, y varios escenarios tenía el testimonio claro de nuestro Señor Jesucristo, tenía el consejo de su esposa, y tenía también la presión de la multitud. ¿Qué iba a hacer Pilato? ¿Qué fue lo que hizo Pilato? ¿Qué hace usted en una situación de esta naturaleza? ¿Qué haré con Jesús? Es una pregunta personal. Es una pregunta que exige respuesta, exige acción. Es una pregunta acerca de Jesús, que será el juez de toda la tierra cuando venga el juicio final. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio, dice el escritor a los Hebreos. La opción de Pilato trató de ser neutral, pero terminó negando a Cristo y estando en contra de Él. Por eso el tema se titula La decisión de Pilato, en contra o a favor de Cristo. Hay que decidirnos en amar a Jesús y obedecerlo siempre, porque siempre tendremos estos 3 escenarios en cualquier decisión de usted y mía. Los que con su ejemplo demuestran que son justos, como lo hizo Jesús, que su ejemplo está gritando a los 4 vientos: hagan el bien, si se puede, yo lo estoy haciendo, mira, yo soy consagrado, yo ando en los caminos del Señor, yo me gozo con Él, lo amo, le obedezco. Siempre habrá, si no muchos, pero siempre habrá gente hablándonos continuamente con su ejemplo de esto. También hay
los que nos van a dar buenos consejos para que hagamos el bien, como lo hizo la mujer de Pilato. No tenga nada que ver con ese justo. No cometas eso. Apártate de ese pecado. Mira, no andes por ese camino. Mira, te va a ir mal. Mira, mejor el Señor Jesucristo dice esto, la Biblia enseña esto. Siempre habrá gente, hermanos, que por su vida consagrada y dedicada nos dé consejos de esta naturaleza. Pero tristemente también habrá los que nos dan malos consejos para que hagamos lo malo, como lo hizo la multitud pidiendo que crucificaran a Cristo. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo?, dice Pilato. Y todos contestaron: crucifícale, crucifícale. Yo creo, hermanos, que en cada decisión que tomemos se nos presentan estos tres escenarios. ¿Qué vamos a hacer? Día a día están estos tres escenarios y nosotros estamos para tomar decisiones. ¿Qué decisión tomará usted en cualquiera de las circunstancias o aspectos que tenga que tomar una decisión? ¿Cuál será mi decisión? No podemos hacer como Pilato, lavarnos las manos y decir, pues yo ni cometo bien ni cometo mal, allí estoy en medio, y que las cosas se lleven a cabo, llévenlas a cabo ustedes, yo me hago un lado. Él era el gobernador, él tenía que tomar una decisión, sí la tomó, pero él pensó que se quedó en forma neutra. En parte no estuvo de acuerdo con la multitud, y estuvo de acuerdo con su esposa, pero en parte estuvo de acuerdo con la multitud, y estuvo en desacuerdo con su esposa. Y no le importó ver el testimonio claro de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo testificó: yo no hallo delito en este hombre. Entonces, ¿por qué entregarlo a la multitud si no encontraba delito alguno en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y quiero decirle, hermano, que si Pilato toma la decisión de no entregarlo a la multitud y declarar inocente a Cristo, librándole de toda esa gente, la profecía bíblica de que Cristo muriera por nosotros se iba a cumplir de todas formas, pero ya no iba a ser a través de Pilato. Pilato hubiera quedado como un héroe en ese momento y como una persona que tomó una buena decisión a favor de una persona justa, pero no fue así. Usted y yo tenemos que tomar decisiones día a día. ¿Qué decisión va a tomar? Las presiones las tenemos por donde quiera, pero también tenemos buenos ejemplos y tenemos la palabra del Señor y tenemos el ejemplo. Dice el escritor a los hebreos que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pilato puso los ojos en Jesús en el hecho de decir, no hay delito en este hombre, pero aún así tomó la decisión de entregarlo a la multitud. Cuando nos dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos está diciendo, ustedes tomen de ejemplo a Cristo, tómenlo como su Señor, tómenlo como su Salvador, ámenlo, obedézcanlo, su vida que sea normada de acuerdo a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a sus enseñanzas, vivan de acuerdo a Él. Amante Señor, ayúdanos para que podamos tomar buenas decisiones. Estos tres escenarios continuamente se estarán repitiendo en cada decisión que querramos tomar en esta vida. Ayúdanos a que la tomemos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo al ejemplo y enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nunca nos separemos de Él. Quizá no sean vistas en forma correcta las decisiones que tomemos, cuando estén acordes a ti, acordes a tu palabra, pero no importa.
Si nosotros estamos conscientes y seguros que lo estamos tomando porque así nos enseñas tú y así nos dices tú en tu hermosa y santa palabra, aunque se escuchen miles voces diciendo que no lo hagamos, nosotros de todas maneras debemos hacerlo para honra y gloria tuya y para el bien de cada uno de nosotros. Tómanos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.